Pero gracias a Dios por todo, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo. Gracias que nos permite que usted esté con nosotros compartiendo estos últimos pasajes de la carta a los Colosenses. Y vamos a estar viendo del capítulo del 4, del verso 1, del verso 2 al 6. Yo le puse como título a esta enseñanza vida de oración, testimonio personal y saludos finales, puesto que ya aquí, si usted ha tenido a bien poder seguir la carta de Tesalonicenses, se va a dar cuenta que ya lo último que Pablo está escribiendo, las últimas recomendaciones que está dando. Entonces, en esta noche vamos a dar gracias a Dios y vamos a empezar con la enseñanza. Bueno, entonces leamos Colosenses 4. Dice el versículo 2, recuerde, le puse a esta enseñanza vida de oración, testimonio personal y saludos finales. El verso 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Perseverad en la oración. La vida secreta de la oración es algo que nosotros tenemos que, quizás muchos ya tenemos en cierta manera una forma de cómo orar en nuestra recámara, apartados, tomando un tiempo, pero también queremos hablar de la vida externa, de dar testimonio. Y cuando dice aquí perseverad en la oración, Pablo apoyó a la iglesia de los Colosenses a través de sus oraciones por ellos. Y eso es lo que nosotros podemos ver. Regrese ahí a Colosenses en su capítulo 1 y su verso 3, para que veamos cómo Pablo, antes de dar una recomendación, él daba un ejemplo. Aquí en el verso 2 del capítulo 4, él dice, perseverad en la oración. Pero él antes de eso, él oraba por los colosenses. En Colosenses, en su capítulo 1 y su verso 3, dice aquí, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, él era alguien que antes de dar una recomendación, él daba el ejemplo. Y Pablo oraba por los colosenses, porque sus vidas y ministerios continuaran prosperando mientras continuaran vigilantes en la oración, incluyendo la oración de parte de ellos. Ahora, la antigua palabra griega traducida a perseverar es construir en el cimiento, lo cual significa mantenerse fuerte, tener siempre la connotación del estar adherido a una persona o a cosa perseverando. Entonces, cuando dice aquí Pablo perseverar, entonces él está diciendo construyan sobre el cimiento, o sea que deben de mantenerse fuertes. Y este pasaje también implica el ser persistente y en tener el fervor. Este tipo de oración en perseverancia es muy importante, pero no es fácil de hacerlo. O sea, usted, mayormente en este país, uno se da cuenta de cómo es que cambian todas las cosas cuando uno está aquí. Pero quiero leerle un comentario que Spurgeon dijo en cuanto a la oración en perseverancia. Oiga, ¿cómo dijo él? Las puertas del cielo no deben de ser azotadas por un arma, sino por muchas. Cristiano,
no ahorres flechas. Observa y mira que ninguna de las armas en la armería están oxidadas. Rodea el trono de Dios con cientos de manos y mira a la promesa con un centenar de ojos. Tú tienes un gran trabajo delante de ti, pues tú debes mover el brazo que mueve el mundo. Observa, pues, por cualquier medio para mover ese brazo. Mira que ejerzas cada promesa, que uses todos los argumentos, que luches con todas tus fuerzas. Este era definitivamente un hombre de oración, un hombre que no escatimaba nada en cuanto a orar cuando se necesitaba tener una oración de perseverancia. Y él decía, usa todos los argumentos, enfócate en todas las promesas, en todo lo que está aquí, enfócate en eso y decláralo. Decía él que lucha con todas tus fuerzas. O sea, orar en perseverancia, quizás nosotros no tenemos esa podríamos llamarle esa costumbre. Recuerdo que las personas que han crecido en la tradición católica, pues hay muchos que ya están como los clasifican porque para las oraciones ellos son número uno, ellos, ese es su punto de ellos. Y pues nosotros nunca estuvimos ahí ni sabíamos en cuanto a la oración. Pero hoy nos enseñan acerca de esta oración en perseverancia, porque Pablo no solamente estaba dando recomendaciones en cuanto a tener cuidado con falsos maestros, él estaba también mostrando la deidad de Cristo, pero aquí le habla realmente en un punto casi al final de su enseñanza de que hay que perseverar en la oración. Por alguna razón Dios nos habla en todo tiempo y es porque si nos dice en este momento que tenemos que perseverar en la oración es porque necesitamos orar. Yo he visto muchas veces que hay muchos predicadores que dicen, aquí dice que tenemos que orar, pero no es para acá, es para la otra iglesia. No creo. Yo siento que cuando Dios habla a través de su palabra y nosotros estamos leyendo, es porque la necesidad está en ese lugar y asimismo aquí con nosotros. También Barclay dice que de la palabra velando, literalmente en griego significa el estar alerta y vigilante. O sea, en la oración, estar alerta y estar vigilante. Veamos el verso 3. Regresemos al capítulo 4 y verso 3. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso. Dice aquí, orando también al mismo tiempo por nosotros. Parecía que Pablo estuviera diciendo, mientras estemos nosotros en la lista de la oración, por favor oren por nosotros. Eso era lo que Pablo estaba dándole a conocer a los colosenses y así era como él se estaba expresando. Si ustedes me tienen a mí, nos tienen oren por nosotros. Y ahí él les va a explicar por qué razón es que dice que es para que se le abra puertas para el evangelio. Y esta es una ilustración, la misma ilustración de la puerta abierta como una oportunidad de compartir el evangelio. Hay varios pasajes donde él así daba ese ejemplo. Y uno de ellos es en Hechos 14, 27. Si usted me acompaña ahí en Hechos 14, 27. Y usted va a ver que aquí Pablo también usa la misma expresión de las puertas. Dice aquí, y habiendo llegado, verso 27, y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe
a los gentiles. O sea que ahí Pablo está mostrando, dando una ilustración de cómo él está hablando de esa puerta. Y él está diciendo, oren por nosotros, para que haya más puertas abiertas de oportunidades de hablar el evangelio. Pero también, si usted ahora mira ahí en el verso 4 de Colosenses 4:4, y dice, Colosenses 4:4 dice, para que lo manifieste como debo hablar. Ahí es algo bien importante, porque aún estando Pablo preso por su fidelidad al evangelio, él sabía que él debía hablarlo de una manera que se hiciera manifiesto, o sea, claramente evidente. Pablo quería oración por la cual él pudiera seguir hablando para hacer el evangelio claro y evidente, aún cuando esto significara que continuara preso. Él decía, necesito que ustedes oren por mí para que la forma en que yo hable este evangelio sea clara y sea evidente. Clara porque a veces usted se ha dado cuenta que muchas veces le damos vueltas al asunto y no vamos al punto, pero Pablo tenía esa exactitud para hablar de ser claro y él era alguien que tenía la evidencia, que podía dar testimonio del evangelio. Era una de las cosas más grandes, que estando él aún preso no dejaba de anunciar el evangelio. Entonces él está pidiendo eso aún cuando significara que tenía que continuar preso, porque cada vez que él hablaba el evangelio quizás hasta lo dejaba más tiempo preso, pero había una razón por la cual esto tenía que suceder. Entonces en estos pasajes del 2 al 4 usted se va a dar cuenta que ahí Pablo está hablando de que la vida de oración es algo muy importante, porque no solamente cuando nosotros estamos orando, estamos viendo que estamos orando por nuestras necesidades, sino que tenemos que orar también por aquellos que anuncian el evangelio, aquellos que de una u otra manera se les está dando la oportunidad de que puedan dar a conocer el evangelio de Jesucristo. Y Pablo era alguien que necesitaba que se oraran por él, para que donde quiera que él estuviera pudiera hablar del evangelio. Ahora, eso es en cuanto a la oración. Pero en cuanto a la vida exterior como un testigo, porque en realidad el orar, usted me podría decir, mire, yo oro todos los días y me levanto a las 4 o a las 3 o antes de acostarme, amén. Pero esa muestra de su oración también tiene que ser una vida de dar un testimonio, como ser un testigo. Y Pablo aquí lo está mostrando. Es como que no nos deja quedarnos en un solo lugar. Amén. ¿Dónde están todos los que oran? Amén. Ok, bueno, pues ahora aquí tenemos que estar los que tenemos que dar testimonio acerca de lo que estamos haciendo. Y si usted me acompaña ahí el verso 5, dice aquí, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. O sea, como andar sabiamente. Sea siempre vuestra palabra con gracia, dice el otro versículo, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pero en aquí donde dice andad sabiamente para con los de afuera, dice que la vida de un cristiano no queda solamente remitida en la recámara de la oración. Y eso es muy importante. También la vida cristiana debe de ser práctica, vivida, la cual se vive sabiamente para con los de afuera. La forma en que hablamos tiene mucho que ver con esto. Así que debemos dejar que nuestra palabra sea siempre con gracia. Y hermanos, fíjense que es algo tan importante que nosotros tenemos que tomar bien en consideración lo que Pablo está diciendo, porque dice que tenemos que andar sabiamente con los de afuera.
Porque muchas y la mayoría de las veces la gente no se da cuenta que somos cristianos porque andemos con una Biblia bajo el brazo, sino de la manera en que nosotros hablamos. Ellos se dan cuenta. Ellos saben de qué manera nosotros, por lo que no escuchan de nosotros decir. Entonces nosotros tenemos que tener el cuidado de saber hablar. Si aquí hubiese alguien que todavía tiene problemas con su vocabulario, que su vocabulario es un vocabulario que dice, oh, se me salió. Bueno, mi pastor decía, si se le salió es porque lo tenía adentro. Entonces tiene que sacarlo, ¿verdad? Entonces la realidad es que si hay problemas en cuanto a nuestro vocabulario, nosotros como cristianos tenemos que trabajar en esa área. ¿Y sabe por qué? Porque la gente, le vuelvo a repetir, en los años cuando yo empecé el evangelio, la gente se daba cuenta que uno era cristiano porque uno andaba con su Biblia bajo el brazo. Ay, ese es un hermano, ese es un aleluya. Ahora no. Ahora quieren saber cómo habla usted y cómo se dirige en su vida y ellos van a saber que usted es cristiano. Ya eso de andar con la Biblia bajo la mano, ya eso ya pasó. Porque los que asaltaban los buses, le abrían un hoyo aquí, le metían la pistola aquí a la Biblia y así andaban y subían supuestamente a predicar. Y después abrían y ya asaltaban a la gente. Y todos se dieron cuenta que no es andar con la Biblia bajo el brazo, sino lo que usted habla, lo que yo hablo, cómo hablamos nosotros. Entonces dice que debemos de andar sabiamente, dice el verso 5, para con los de afuera. Y eso es muy importante, sabiamente, hermanos. Y la segunda parte dice que ahí dice redimiendo el tiempo. Fíjese que este pedacito me gustó tanto, porque dice ahí redimiendo el tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, dice. Y este es un término griego, exagorazo, dice, que es usado para describir la redención. Y usted sabe que la redención tenía una connotación en el Antiguo Testamento de comprar a una persona de la esclavitud y después dejarla libre. O incluso algunas veces la ayuda de alguien, de algún pariente cercano. Usted sabe que esa era la redimir, es eso. Comprar algo, o como cuando alguien me dio un ejemplo que se le robaron sus zapatos y se los llevaron y un día iba caminando por el mercado, los encontró ahí y los volvió a comprar. Entonces eso es redimirlos, eran de él y los tuvo que volver a comprar porque eran de él. Pero esa es la redención. Entonces Pablo usa esta palabra, dice redimiendo el tiempo. Y dice esto aquí, era usada metafóricamente, dice, de usar el tiempo de la mejor manera posible, comprando algo a un buen precio o en un tiempo oportuno. Efesios 5:16 dice que debemos de saber que los tiempos son malos y tenemos que ser diligentes con el tiempo. Pero cuando yo leí esto de cómo era que se interpretaba esto de redimir el tiempo, que Pablo lo dice aquí, dice que era como decir, procura de la manera posible ahorrar tu tiempo, utilizar tu tiempo. O como cuando alguien compraba algo a buen precio, ese fue un buen tiempo para poder adquirir esto, dice, ¿verdad? O este fue el precio oportuno que yo esperaba para comprar eso. Pues así Pablo lo está mostrando ahí donde dice redimiendo el tiempo. Entonces dice que los creyentes, nosotros los creyentes debemos de vivir vidas santas y usar sabiduría santa para que cuando las oportunidades evangelísticas y espirituales se nos presenten podamos tomar ventaja completa de ellas. O sea, nosotros debemos de estar atentos y redimir el tiempo. Entonces cuando venga una oportunidad de anunciar el evangelio, estar atento a eso. O cuando venga una oportunidad espiritual que se nos presente, estar atento, redimir el tiempo en eso. Fíjese que el mismo apóstol Pablo, él no desaprovechaba el tiempo.
Él, pues, le digo, todo este tiempo que hemos estado leyendo acerca de él, yo quise leer mucho acerca de Pablo porque me dije, qué tremendo este hombre. Pues en realidad yo he leído sus cartas, pero como que cuando yo leo, y quisiera trasladarle esto a ustedes, cuando usted lea la palabra, métase a la escena. Hágase parte de lo que usted está leyendo para poder entender lo que el escritor quiso decir cuando lo escribió, y se le va a hacer, se le va a ampliar, usted se le va a ampliar su imaginación, como cuando nosotros nos decían en California, lea un libro, porque cuando tú abres un libro, eso abre tu mente. Entonces, cuando usted esté leyendo la palabra, métase en la escena. Y mire, Pablo era alguien que no desaprovechaba el tiempo. Él era alguien que estaba, wow, tremendo este hombre. Pero quiero mostrárselo conforme a la palabra, y leámoslo ahí en Hechos, en su capítulo 28. Hechos 28. Acompáñenme ahí a Hechos 28. Quiero que vea algo que me impactó mucho cuando Pablo está dando sus testimonios. El libro de los Hechos habla mucho acerca de la vida de él y cómo tantas cosas preciosas que vivía. Y esta es una parte donde cuando él fue llevado preso a Roma. Mire, Hechos 28, 16, ¿lo tiene? Ok, dice aquí: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Ponga atención en esto que le quiero compartir. Dice que llevaron a Pablo, iba entre los presos, ¿verdad? Se los entregaron a los militares y le dijeron, bueno, aquí están. Pero a Pablo dice que le permitieron que viviera aparte, pero custodiado con un soldado. Y vea, Pablo no solo tenía libertad de compartir el evangelio y de enseñar, sino que tenía un público cautivo, dice. Roma creía que tenía cautivo a Pablo, pero la realidad era que Pablo tenía cautivado a Roma. Y la razón es que porque durante varios turnos Pablo tenía encadenado a un soldado romano todo el tiempo. Imagínense que yo estuviera aquí con usted y el soldado encadenado conmigo ahí todo el tiempo, hermano, allí. Entonces, imaginémonos cómo sería estar encadenado a Pablo las 24 horas. O por lo menos a turnos de 8 o de 6 horas. Imagínenselo. ¿Ya se imaginó usted encadenado y con alguien a la par suya? Imagínenselo. Yo le estaba diciendo a mi esposa que hasta le hice una mostrando de que el que hizo este comentario me impactó tanto, porque cuando terminó la carta de Pablo, dice que la firmó, lo que se oyeron fueron el ruido de las cadenas cuando él firmó. Entonces mi esposa me dice, ¿y eso dónde estaba? Entonces digo, no, le digo, alguien imaginó eso, pues, ¿verdad? Pero imagine usted eso. Entonces ahora imagínese usted tener a Pablo, usted el soldado romano, y tener a Pablo ahí 24 horas, 8 horas o 6 horas. Y entonces, mientras él enseñaba, escribía estas cartas, oraba, predicaba el evangelio, estos hombres tenían que escucharlo. Imagínense. ¿Puede usted imaginarse si el tiempo que Pablo estuvo preso, cuántos soldados no lo escucharon? ¿Cuántos soldados? Y en realidad, cuánto amor de parte del Señor para Roma, dice este hombre. Muy probablemente ninguno de estos soldados romanos se hubiera detenido a escuchar a Pablo. Ese es otro loco, como decía el hermano, ese es otro loco que está ahí hablando y todo. Pero encadenado, hermano, tenían que escucharlo. Y lo escuchaban. Entonces, imagínense esto, que cuánto amor dice aquí. Y que definitivamente ningún soldado podría, estando afuera, ni ponerle atención.
Sin embargo, el Señor se dispuso a dejar los cautivos con Pablo para que de ahí el evangelio llegara hasta la guardia pretoriana y a la misma casa de César. Cuando yo leí esto, dije, wow, en realidad, esto es algo que nos llena el corazón y nos insta a nosotros que nuestra perspectiva en cuanto a la oración tiene que cambiar. Que nuestra forma de dar testimonio por los de afuera tiene que cambiar, porque Pablo aquí lo está mostrando. Y el impacto, hermanos, fue tan grande que hasta ahora nosotros tenemos el evangelio aquí, gracias a Dios. Pero yo me ponía a pensar cómo Dios usó la vida de Pablo y tuve que examinar tanto, porque decía, cómo este hombre era tanto así, adherido, firme, cimentado ahí, perseverante en el evangelio. ¿Cómo pudo este hombre ser así? Y leí acerca de la vida de él, su biografía, y en una de ellas encontré donde habla en Gálatas 1:18, creo que habla, 17, donde él está dando su testimonio de cómo Dios tuvo misericordia de él, y dice, y a él le plació mostrar a su hijo en mí. O sea, Cristo se veía en Pablo. Si cada vez que Pablo hablaba era Cristo hablando, cada vez que Pablo escribía era Cristo escribiendo. Yo decía, qué tremendo este evangelio, y qué bendición que nosotros podamos hoy tener esto aquí, donde él nos está diciendo que nuestra oración sea perseverante. La perspectiva de nuestra oración tiene que cambiar. Si para usted era aburrido orar, o quizás usted no tenía el tiempo de orar, tiene que perseverar en la oración. Pero hoy, mire, pidiendo por los que nos ponemos muchas veces aquí, no solamente porque yo estoy aquí presente, sino por los que los domingos comparten, por los que comparten en la radio, por los que llevan el evangelio a las naciones. Orar por ellos, para que haya denuedo, para que con poder puedan llevar el evangelio y se abran puertas, porque Pablo aquí lo está diciendo. Así debe de ser. Entonces, si usted no ora, ore. Hermano, le ruego ahí por el hermano que se le traba la lengua a veces, por favor, gracias, amor. Que él pueda, que le des denuedo, que se abran puertas para cuando alguien venga y quiera conocer el evangelio, tu palabra llegue al corazón de esta persona. Entonces, tenemos que orar por los siervos, tenemos que orar por los que predican la palabra, tenemos que orar por ellos, por todos los que, hermano, fíjese que trabajo en la obra hay mucho. Si usted no puede ir, colabore para que vaya alguien más. Usted va a hacer ayuda siempre en el reino, porque para eso estamos todos. Pero entonces nuestra oración tiene que ser diferente. Y si ha usted orado con perseverancia, le pido que ore por nosotros. Ore por los que compartimos la palabra, ore por los que tenemos que a veces esforzarnos un tiempo extra para estudiar y procurar sacar, pero nuestro anhelo no es que nos vean, sino que escuchen lo que Cristo dejó establecido como iglesia, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad, muchos vengan y sean libres, muchos vengan, sean sanados, muchos vengan, sean liberados, porque nosotros solamente somos colaboradores del reino, pero como Pablo dijo, oren por nosotros. Entonces yo sé que de este jueves en adelante vamos a sentirnos aún mejores, porque sé que ustedes están orando por nosotros. Ahora, el testimonio para con los de afuera es para todos, hermano. La manera en que hablemos es muy importante, y aquí dice, y hay que redimir el tiempo. Cuando haya una oportunidad de anunciar el evangelio donde usted vaya, anúncielo, hermano. Anúncielo, pregunte si conocen a Cristo, o hábleles del Señor, porque eso es redimir el tiempo. Pero lo último que yo les quiero dejar compartido en esta noche, porque solo le voy a dar 4 versos nada más. Ahí regrese conmigo a Colosenses 4, donde estamos en el verso 6. Dice aquí,
Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sazonada con sal, con gracia, nuestras palabras con gracia y sazonadas con sal, con ese sabor. ¿Sabe cómo dicen los hermanos mexicanos? Y me gustaba escucharlos porque dicen, es que a mí me gusta escuchar a ese hermano porque se le pone salsa a los tacos, dice, o sea, le pone sabor, ¿verdad? A las palabras. Pero aquí dice sazonada con sal. La salsa déjela a un lado. Pero hermanos, si hay alguien que podía decir acerca de cómo hablar, era el apóstol Pablo. La manera en que él se dirigía era una manera en que si algo nosotros no sabemos cómo hablar, leamos cómo hablaba él. Y le voy a dar 2 ejemplos que queden en su corazón en esta noche para que usted vea la manera en que él dice que nuestras palabras tengan gracia y tengan esa sazón, ese sabor. Usted ha comido sin sal, qué feo, pero cuando ya le echa sal, no va a comer mucha sal también, échele nomás lo necesario, porque no, después me va a andar con la presión alta. Solo lo que le dé el sabor a su comida, pero también sus palabras. Entonces, fíjese que le traje 2 ejemplos de 2 hombres que su mismo objetivo fue anunciar el evangelio de Jesucristo. Uno que preparó el camino fue Juan el Bautista y el otro, el perito arquitecto de la iglesia, que fue el apóstol Pablo. Pero si usted me acompaña a Marcos 6, vamos a ver a Juan el Bautista. Marcos 6. Y le digo, por favor, métase en la escena cuando usted lea la palabra. Y Marcos 6 en su verso 16, vamos a leer. Y cuando usted lo tenga me dice amén. Aquí, hablando acerca de Marcos, dice el 16. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes que había enviado y prendido a Juan, le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ok, ya leyó, va que lo leía así como con acento y tildes, pero fíjese que cuando Juan el Bautista, lea usted los evangelios, él no tenía como decirle, la manera en que él hablaba era directa y dura. Y cuando miraba a aquellos que nomás querían irse a meter al agua para bautizarse por pasárselas de que estaban arrepentidos, les decía: víboras, camada de víboras, les decía. ¿Verdad que así les decía? ¿Quién les enseñó de la ira venidera? Les gritaba. ¿Y sabe usted cómo posiblemente le decía a Herodes? Adúltero, cuando iba pasando con su carruaje, así su caravana, y llevaba a la mujer de su hermano. Adúltero, no te es lícito andar con la mujer de tu hermano. Le gritaba. No le hablaba despacito. ¿Y sabe qué? Decapitaron a Juan. Le quitaron la cabeza. Y así lo dice aquí. Él pensó que había resucitado Juan porque estaban escuchando hablar a Jesús. Pero Juan no tenía lástima de hablarle a nadie ni decirle sus cosas a nadie de la manera en la cual él hablaba. ¿Verdad que hay una manera como que ahí no tenía salva, ahí tenía como chile, le estaba duro? Y así les decía, les hablaba recio, les hablaba muy cortante. Pero mire, ahora vaya, acompáñeme a Romanos 28. Y usted se va a dar cuenta que cómo creo que es Hechos 28, hermanos, perdón. Hechos 28.
del verso, sí, es Hechos 28 del 17 en adelante. Mire, Pablo fue llevado preso a Roma y él tuvo que convocar a los principales de su pueblo, a los sacerdotes y todo, porque necesitaba hablarles a ellos. Y su manera de hablar, usted la va a escuchar aquí se la voy a leer yo a usted mientras usted ahí lo va viendo en su Biblia. Pero dice el verso 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Oiga, dice aquí: pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos dijeron: nosotros ni hemos oído ni recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Luego dice: pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, dice, vinieron a él muchos a la posada, los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como de los profetas. Mire, aquí Pablo está redimiendo el tiempo. Recuerda que él dice que debíamos de redimir el tiempo, y aquí él convoca a los que tenía que hablarles, y dice que hizo hasta un día para hablar con ellos. Y habiéndole señalado un día, dice el verso 23, vinieron a él muchos a la posada, los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la noche, hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como de los profetas. Imagínense que él aprovechó ese tiempo para poder hablarles a cada uno de ellos y de hablarles acerca del evangelio de Cristo, porque ellos querían escuchar acerca de esta secta, la que le llamaban los del camino. Y él empezó a decirles y empezó a hablarles, y muchos, dice aquí, que fueron, que creyeron, muchos asentaron, que estaban de acuerdo, pero muchos de otros no creyeron. Entonces, dice aquí que porque... Y como no estuviesen de acuerdo, dice, el verso 24, algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan y los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y si usted se da cuenta, ahí en ningún momento él trató mal a nadie. En ningún momento él se sobresaltó para decirles: ustedes están mal. Ustedes no quieren escuchar del evangelio. Ustedes rechazaron a Jesucristo. Y como ustedes lo rechazaron, pues a otro pueblo, a los gentiles, se le va a dar este mensaje. Y no hay una palabra de él. O sea, sus palabras eran donde él procuraba redimir el tiempo y hablar con gracia, y con sus palabras fueran palabras que fueran sazonadas. Ahora, cuando él está delante de un rey, si usted me acompaña ahí, el rey Agripa, por si quiere ver ahí,
En Hechos 26, por favor. En su versículo del 1 al 3, vea cómo habla aquí Pablo delante de un rey. Y se acuerda cómo hablaba Juan delante de Herodes, que también era un rey, ¿verdad? Entonces Agripa dijo a Pablo en el verso 1, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Oiga, en el verso 2, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. ¿Verdad? Qué diferente la forma de con gracia y con sazón. O sea, si Pablo le digo una recomendación, él ya anteriormente lo había hecho. Pero si usted me sigue acompañando ahí en ese mismo capítulo, en su verso 19, nuevamente le vuelve a hablar a él y le dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Él está dando testimonio de su conversión. Y en el verso 24, ahí mismo en el 26, dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Qué habría dicho Juan el Bautista? Cállate, víbora, le hubiera dicho, ¿verdad? ¿Verdad que tal vez así le hubiera dicho? Pero aquí no. Aquí le dice, pues, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Excelentísimo Señor, no estoy loco. Y entonces le dice aquí, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Ve usted la importancia de la manera en que nosotros tenemos que hablar? Con gracia y con sazón. Imagínese si hubiera convertido el rey Agripa. Y él le dice todavía aquí. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Entonces, si Pablo nos está hablando de algo que nos está recomendando, es porque él así lo vivía. Y hermanos, en esta noche, quizás en estos 4 versículos que nosotros hemos compartido, hay verdades que necesitamos tenerlas bien claras en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos que perseverar en la oración. Tenemos que redimir el tiempo, aprovechar el mejor tiempo posible. Y además eso ser ejemplo de la manera en que nosotros hablamos con los de afuera. Porque aquí qué bonito, amén, hermano, mi hermanito, todo. Y allá afuera tiene que ser de igual manera como lo que somos, como hijos de Dios que nosotros somos. Nuestra manera de hablar tiene que ver mucho. Entonces, de igual manera, cuando usted habla y si usted no sabe cómo hablar, aquí es la palabra, hermano. Mire cómo Pablo hablaba. Mire cómo él se refería. Y entonces esto nos queda a nosotros de enseñanza. Quizás en su trabajo, quizás con su familia, quizás con sus hermanos. No sé, donde quiera que usted se mueva, ¿cómo es su forma de hablar? Tiene que ver mucho.
Y también si usted ora y usted es una persona que se mantiene en oración, les recomendamos que ore por nosotros los que llevamos la palabra los jueves o los domingos o que compartimos en otros lugares, que ore por nosotros. Que por favor ore por nosotros, que Dios nos ayude, que nos dé la revelación de su palabra, a que nosotros podamos entenderla y poder trasladar ese entendimiento a los que nos escuchan. ¿Para qué? Para que así usted venga y anime a otros a que puedan venir también a la iglesia. Así que esto es lo que en esta noche yo traigo para compartir con ustedes, y si Dios nos presta el tiempo el otro jueves, vamos a tener oración. Entonces ya sabe que entre las peticiones está incluido que ore por todos aquellos que predican la palabra. Si usted viene de otro lugar donde usted ha escuchado a otros pastores y sabe su nombre, le ruego que ore por ellos, que de igual manera todos necesitamos que sean las oraciones para que nosotros se abran puertas, dice Pablo, para que se abran puertas de oportunidades de llevar el evangelio de Jesucristo. Amén. Este mensaje ha sido patrocinado por la Iglesia Calvary Church de Aurora, Colorado, a través del ministerio hispano Su Gracia. Este ministerio está comprometido en enseñar la palabra de Dios verso por verso a la comunidad hispana. La visión de nuestra iglesia es alcanzar, discipular y enviar. Alabamos a Dios con música contemporánea. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde en la sala de conferencias Agape. Los domingos contamos con enseñanza de la palabra de Dios para los niños. Visítenos en Calvary Church del 18900 al este de la avenida Hamden en Aurora, Colorado. Para más información, contáctenos a el 720-477-0478. Esperamos en Dios que este mensaje haya sido de edificación para su vida.